Vamos a presentar a nuestro invitado, pero de que quiero hacer un comentario así medio jocoso. Él anticipó el resultado de la elección en Boca en un reportaje que le hicieron, donde le preguntaron, ¿qué te parece quién gana en Boca? Riquelme dijo, creo que 62-38. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Será filmista. Tal cual. Así que bueno, vamos a hablar con Leandro Mora Alfonsín. Él es economista, es especialista en desarrollo productivo, es exdirector nacional de política industrial y es docente en la UBA, en la UCES y en la Universidad de Mar del Plata. Y lo estamos saludando. Buenas noches, Leandro, Liliana Martínez y Gustavo Pacman. Te saludamos aquí en Desmalezando. Hola Liliana, Gustavo, buenas noches. Si hiciera pronósticos de economía como de fútbol, me iría mejor. Bueno, pues es una forma de comenzar, después vamos viendo. Bueno, gracias por estar, Leandro. No, por favor, un placer, gracias por la invitación. Bueno, y justamente la invitación es para que podamos charlar y que vos nos vayas tirando algunas explicaciones acerca de el ajuste, el plan de estabilización, ¿qué características tiene este plan de estabilización? ¿Cuáles te parece que son los objetivos más allá de los obvios de estabilizar la economía, ¿no? Así que bueno, si te parece podemos empezar por allí. Sí, a ver, a mí me parece interesante señalar en este contexto que hay una diferencia entre simplemente ajuste o un programa de estabilización. Son dos cosas distintas. Yo veo más de lo primero que de lo segundo en el tránsito actual. La semana pasada se presentó un paquete de medidas muy fuerte, digamos, muy discreto, por decirlo de alguna manera, con variables que saltaban fuerte, por ejemplo el dólar 118%, y un ajuste de 5 puntos del PBI que se construye desde reducir el gasto de manera fuerte, casi 3 puntos, un poquito más de 3 puntos, y aumentar los ingresos, o sea, subir los impuestos. Y hasta ahí uno lo que puede ver es la típica receta, más bien ortodoxa, digamos, la receta vinculada a lo fiscal. Argentina tiene un problema fiscal, efectivamente Argentina tiene un problema fiscal, pero hay diversas maneras de tratarlo, teniendo en cuenta el punto de partida nuestro. Nosotros estamos en una economía actualmente que viaja a un 150% de inflación anual, 160%, con 40% de pobres, con un altísimo nivel de informalidad, con una realidad en el mercado laboral vinculada al pluriempleo. La gente tiene 3, 4 laburos al mismo tiempo para llegar a esos 345.000 pesos de canasta básica para no ser pobre. Y lo que se viene hacia adelante, o las señales que tenemos hacia adelante, es un plan en el cual, para bajar la inflación o con el objetivo de bajar la inflación, se elige un ancla. ¿Cuál es ese ancla? Los salarios, los ingresos van a ser el ancla. El 56% del gasto público está indexado, es decir, que se ajusta por inflación periódicamente. Ahí tenemos jubilaciones, tenemos la asignación universal por hijo, pensiones de todo tipo. Ese nivel de gasto, que es el ingreso de alguna persona, al verse retrasado respecto del ritmo de inflación, va a implicar un enfriamiento de la economía. Y ese enfriamiento de la economía va a dotar a nuestra crisis actual, es un país que ya viene en crisis, va a dotarlo de un nuevo elemento. Ya no va a ser solo una crisis de ingresos, donde la gente hace malabares para llegar a fin de mes, sino que puede implicar, al menos en el verano, en los meses de verano, con mucha certeza, en una crisis también de actividad, aumento del desempleo y enfriamiento de la economía. Entonces, para redondear la pregunta, ¿es esto una estabilización? ¿Puede llegar a ser un intento? O sea, porque hay variables, hay una preocupación sobre las del hay una preocupación sobre las variables monetarias de la macroeconomía que apuntan hacia allí, y hasta podría llegar a ser exitoso en esa parte, tal vez en el 2025 ver una inflación mucho más baja. Ahora, la pregunta que me parece importante poner arriba de la mesa es ¿a qué costo? O sea, ¿qué economía te queda? O sea, ¿a qué nivel de pobreza, a qué nivel de desocupación, a qué nivel de ingreso, no?
Claro, eso es lo que justamente pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Una estabilización que implica una suerte como de arrasamiento en términos productivos y en términos sociales y personales, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo pensar eso? Bueno, por ahí desde bajar la inflación, pero sí. ¿Qué va quedando por el camino, ¿no? Y cuál es, digamos, desde el punto de vista de lo social, lo que esto va generando, porque, bueno, las personas son personas, no números, ¿no? En algún momento algo de eso empieza como a ponerse en juego de otra manera. Sí, y tal vez con otra precisión conceptual sobre ese concepto de estabilizar, ¿no? Que es, ¿a qué es estabilizar? Estabilizar es hacer converger los precios de la economía que estuvieron retrasados. Ahí podés hablar del tipo de cambio, de las tarifas, de un montón de precios que han tenido una dinámica atrasada que generó disrupciones o problemas, tensiones macroeconómicas. Estabilizar es que mañana se parezca más a hoy. Ahora bien, en este plan actual, si bien es muy agresivo para poder llegar a bajar la inflación, nada me asegura que después mañana se parezca a hoy. Necesito más señales respecto de eso. La estabilización tiene que ser sostenida, no tiene que ser bajo la infla a cualquier costo y después vuelve a subir por otra razón. Pensemos lo siguiente. La semana pasada se depreció el tipo de cambio en 118%, una variación del dólar muy fuerte para que trate de llegar a lo que se entiende que puede ser su precio de mercado. Ahora bien, en Argentina la depreciación del tipo de cambio no es neutral, tiene un impacto en la inflación. O sea, porque tenemos un montón de producción que tienen costos, tienen insumos importados, eso genera, y más allá de la inflación de costos, tenemos una dinámica inflacionaria en la Argentina que ya tiene 17 años, donde hay una inercia, es decir, el peluquero también te sube cuando sube el dólar, por más que no necesariamente le suban directamente los costos hasta dentro de un mes siguiente. Hay un ejercicio en la inflación, con lo cual la suba del dólar es inflacionaria. Vamos a tener, y la suba de tarifas, por supuesto, es inflacionaria, con lo cual vas a tener una inflación fuerte en diciembre, vas a tener una inflación fuerte en enero, y esa competitividad cambiaria, esa depreciación del tipo de cambio de la semana pasada, la inflación te la va a comer. Cuando llegue marzo y empiece la cosecha de oleaginosa, sobre todo de soja y de maíz, que son los cultivos de verano que se empiezan a cosechar a partir de marzo-abril, el productor probablemente le quede corto ese tipo de cambio que evaluamos la semana pasada, que se depreció la semana pasada. Entonces, ¿qué va a pasar en marzo con los ingresos ya bastante deprimidos y la actividad baja? ¿Vas a convalidar una nueva depreciación? Es un escenario posible. Si pasa eso también va a tener un impacto inflacionario, con lo cual el bisturí que se necesita para esto requiere de muchísima conducción política, poco nivel de improvisación y en lo posible que no haya internas. Porque si en algo fracasó el peronismo fue en eso, en las internas se devoraron cualquier tipo de plan económico, no había conducción para llevar las cosas hacia adelante. Bueno, un gobierno nuevo, por más que independientemente que sea de un signo político muy contrario, hay ciertas cuestiones del saber hacer que no tienen ideología y que también son un potencial riesgo para el éxito del programa económico. Leandro, en relación con esto que vos estás mencionando, hemos visto ya en estas 2 semanas, pero fundamentalmente en esta última, las idas y vueltas, ¿no? Que va teniendo el gobierno en algunas medidas, las correcciones, las postergaciones, etcétera. Y yo me preguntaba entonces, todo esto, las idas y vueltas por un lado, la característica de las medidas, el impacto que tienen en lo social, ¿qué apoyo van a, digamos, uno supone o vos suponés que pueden tener en la medida que el tiempo va pasando, ¿no? ¿Qué apoyo y qué tolerancia frente a los impactos que todo esto va produciendo, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta hacia adelante, digamos. Yo quiero ser muy respetuoso de los que analizan la política con mayor pericia que yo, pero obviamente tengo una posición tomada al respecto de lo que me preguntás. Yo creo que en el panorama electoral
yo no creo que el 60%, casi el 56%, casi 60% de la población no comulgue con la profundidad de las ideas de La Libertad Avanza. No creo ni que reivindiquen dictadores, ni que confíen en el mercado de órganos, o un montón de cuestiones que fueron tiradas arriba de la mesa en la campaña. Yo creo que hay un voto ideológico peronista, hay un voto ideológico antiperonista, hay un nuevo sujeto que es un voto libertario que me parece que está en más de 20 puntos del electorado, que es como un núcleo duro que ha sabido cuidar de La Paz en adelante, que era 30, puede ser un poco menos, pero digo, hay un núcleo, pero también hay 20 y pico de puntos de personas que votan no tan ideológicamente, sino en función de su primer metro cuadrado. Digamos, en este sentido, la crisis de ingresos a la que asistimos ya hace un tiempo se tuvo un efecto electoral. A Milei lo eligen por algo y es un gobierno legítimamente validado en las urnas. Ahora bien, esas personas que en la campaña fueron interpeladas como que hay una casta que en realidad se está aprovechando de beneficios y vos estás pagando por ello, y si, no sé, eliminamos el Banco Central y hacemos 2 ajustes, esto se arregla, que era un poco la promesa electoral en campaña. Cuando llega el momento del ajuste, y vos ves que el ajuste no es el otro, el ajuste es uno, el ajuste no es la casta, no hay un otro, sino que es bastante horizontal y ve en distintas clases sociales y más fuerte en las clases más vulnerables. Ahí me parece que hay gente que no está ni sindicalizada ni dentro de movimientos sociales, sino que simplemente gente que la sensibilidad la tiene en su primer metro cuadrado, que se va a sentir muy apretada. Yo estoy poniendo casi siempre, charlando sobre todo con colegas y con amigos, y también con gente que lo analiza mucho mejor que yo, Pablo Semán, Martín Rodríguez, gente con la que tengo el placer de hablarlo comiendo asado, tal vez esto. Hay algo que es, nuestra informalidad es muy amplia, tenemos 6 millones de informales. Y dentro de los informales, vos tenés 1.300.000 que cobran potenciar trabajo, tenés 2 millones y pico de informales que son los informales asalariados, el plomero que no te pasa factura, o la persona que hace horas en una fábrica pero que no lo tienen con un 931 bien registrado. Pero tenés más de 2 millones de informales que no sabemos qué es su vida, qué hacen y qué no hacen. Y esas personas que salen a ganarse el mango, o sea, que pueden estar haciendo una changa de determinada manera, esas personas van a ver mermada la actividad porque va a haber menos demanda de sus servicios y va a haber una aceleración inflacionaria, un efecto como sanguchito. No solamente para ellos, para el trabajador de servicios que, no sé, que está registrado con el monotributo social en una plataforma como Uber, Cabify, Didi o alguna de las que son de transporte de pasajeros. Un chofer más o menos factura 325.000 pesos por quincena, si labura 12 horas factura más y demás. Vos imaginate, no sé, un mes que viene donde gente de altos ingresos también se ve ajustada y empieza a contratar menos esos servicios, esa persona de facturar 325 pasa a facturar, no sé, 280, pero en un contexto donde los precios suben también. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Todo esto que vos estás comentando, Leandro, se me ocurre que tiene como 2 aristas, ¿no? Por lo menos. Una como para manejarlo, como para controlarlo, como para conducirlo, toda esta modificación de pensamientos previos acerca de cómo iba a ser todo esto en una parte de la gente. Que tiene que ver, por un lado, me parece, como que va a hacer falta no solo desde el gobierno, una campaña de manejo de la información y manejo de los medios muy consistente y muy apabullante, como la que creo que están implementando ahora, sino que también va a hacer mucha falta esto que vos decías hace un ratito, la conducción política, ¿no? Porque si no, en algún lugar, todos estos impactos que empiezan a mostrar que el otro no es el otro, sino que que el ajuste no cae sobre el otro, sino también cae sobre uno, van a empezar a producir reacciones, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, eso es lo que creo en términos de lo que se puede entender como la paciencia o lo picante que puede ser el verano. Y además de la calle, que me parece que es un riesgo cierto, y ese riesgo que tal vez más intuitivo sobre el que todos posamos los ojos, tal vez que también la otra parte, la parte financiera y demás, tampoco es que, digamos, hay una, dentro del plan que está mostrando el gobierno,
hay una garantía de éxito. En la estrategia de licuación tan fuerte, de que se pierdan, ¿cierto? Por ejemplo, la licuación de las de valúo y al mismo tiempo bajo la tasa. Y eso hace que se licúe el valor de... Bueno, atrás de la DELIQ están los depósitos, vos también estás licuando depósitos ahí. Y eso puede generar... Nosotros ya veníamos con una demanda del peso muy baja, ahora puede subir un poco la demanda del peso, ahora hay una cuestión de confusión, sube un poquito la demanda del peso, pero te bajan la tasa y no sabes qué hacer. Ese nivel de licuación es riesgoso, es entre audaz y temerario para una economía que viene con una dinámica tan atada a la evolución del dólar como moneda dura. Entonces, una vez que termine el verano y una vez que la inflación haga mella sobre la competitividad cambiaria, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Cómo va a estar el nivel de los pesos? ¿Cómo se van a dar las primeras paritarias del año para saber fehacientemente cuánto pierden los ingresos? Porque yo no creo que dejen las jubilaciones congeladas. En 90.000 pesos no se pueden quedar, algo van a subir. Lo mismo hay que ver ahora, dentro de media hora, cuando en cadena nacional hable el presidente, de qué se va a tratar la desregulación en las relaciones del trabajo, o sea, cómo va a ser la dinámica de las paritarias para discutir ingresos en el verano. Esos son signos de pregunta, y la verdad es que son signos de pregunta que cada día que pasa incomodan más porque ya hay muchas medidas arriba de la mesa. Tal cual. Claro. Leandro, vos en relación a... Es una pregunta mía que traslado directamente, así como de entre casa. ¿Cuál es tu opinión de por qué en este escenario y en esto que estás describiendo, desde el análisis que vos haces, Caputo es elegido para llevar adelante o maniobrar con estas cosas? ¿Cuál es tu opinión respecto de esto? ¿Qué condiciones o qué cuestiones llevan a la elección de este economista o financista, no sé? A ver, para mí, obviamente que no conozco profundamente la interna, sé que hay en el medio de esto hay una alianza, digo, Milei en términos de La Libertad Avanza hizo una alianza electoral y que después se transmutó a una alianza, no de cogobierno, pero sí de tener un lugar en el gobierno con Juntos por el Cambio, con una parte Juntos por el Cambio, con el PRO básicamente. Y ahí me parece que eso por un lado, pero después por otro, yo creo que el plan de la dolarización fue perdiendo lugar en lo que eran las prioridades de corto plazo, teniendo en cuenta la situación de la Argentina. Y bueno, nos prometieron que nos iban a cortar el brazo durante 9 meses, cuando llegó el día nos cortaron el dedo nomás. Tenemos que decir, parece un alivio, pero no, te cortaron un dedo. Y en este caso, mi sensación es que antes de asumir, había una expectativa de conseguir financiamiento para resolver el factor de la deuda en pesos de la ELIC, que en las prioridades de Milei es un tema muy, muy importante, es un tema que tiene muchas vertientes de solución, pero el presidente lo pone como que es el problema. Ese financiamiento no se consiguió, pero hay una estrategia de tener cierta creatividad financiera porque Argentina no puede emitir, porque venimos con nadie nos presta, porque esa bala se la gastó el gobierno de Juntos por el Cambio. Me parece que va por ese lado, va por el lado de que si solucionamos la LELIC rápido salimos del cepo. Esa me parece que era la premisa en los días previos antes de asumir. Porque vos con la LELIC, si vos levantás el cepo y tenés toda esa montaña de pesos dentro de la LELIC, eso se transforma en dólares porque nada las contiene. Entonces, resolverlo me parece que era una voluntad de salir rápido del cepo. Hoy me parece que hay otros mecanismos más calibrados, bastante esto entre audaces y temerarios, lo que decíamos hace un rato, y tienen el mismo objetivo. Tienen el objetivo de salir del cepo en algún momento, o lo más pronto posible, y eso es una sensación personal, me puedo estar equivocando, puede un colega corregirme y decir, no es por esto, es por otra cosa. Es una sensación como más personal sobre la que dudo. En relación con todo esto que estamos hablando, mucho el gobierno ha transmitido así en forma continua y permanente que ese era el único camino, ¿no? ¿Es realmente el único camino o había otras posibilidades para pensar un plan de ajuste y estabilización? No, para mí no era el único camino. Digamos, que había que estabilizar la economía, sí, había que estabilizar.
había que tener un plan que no se base en parches, o sea, que no vaya, que deje de lado la lógica de, bueno, vamos a controlar precios en la góndola, bueno, ahora vamos a pisar este precio, bueno, ahora vamos a pisar tal otro, no, porque se seguían acumulando las inconsistencias. Se requiere un plan, ese plan tiene que tener de vuelta conducción política como eje fundamental, porque toda estabilización es dura, toda estabilización tiene efectos de aumento de precio al principio. Cualquier ejemplo de estabilización que nosotros tomemos, la de Perón en el 52, Israel en 1985, Bolivia a principios del siglo actual, digo, todo el plan real brasileño, siempre tenés una reverberación de los precios. El tema es cómo conducís esa parte la conducís calibrando y mejorando la política de ingresos. Por ejemplo, lo que te estás ahorrando en tarifas, porque empezás a sacarle los subsidios a las tarifas, te lo transferís directamente a las personas vulnerables con esa medida. Claro. Multiplicás, sensiblemente multiplicás el valor de, no sé, la asignación universal por hijo. Buscás la ecuación, haces un acompañamiento de salarios. La estabilización israelí tuvo un aumento de salarios fuertes en el 85. ¿Y por qué? Porque el salario también es un precio. ¿Por qué todos los precios tienen que subir menos los ingresos? Eso es una decisión política. Entonces, si todo plan de estabilización es una decisión política, bueno, hay una decisión puede haber decisiones políticas distintas que prioricen otros caminos dentro del mismo objetivo, que es que bajen los precios, dando algunas noticias que no son buenas, o sea, tener la capacidad política de decir, mirá, tengo que subir tarifa que no te gusta, tengo que corregir el dólar que no te gusta, tengo que hacer esto porque no se hizo antes, pero lo voy a hacer cuidando los efectos sobre donde más lo tengo que cuidar. El tema del cuidado es algo que siempre queda como afuera, ¿no? Nunca, todo lo que se plantea es en términos de lo peor, la motosierra. Es interesante eso, ¿no? Esa palabra cuidado, eso no está en juego. Y creo que tiene que ver con una política, como vos decís. Sí, sin duda. O sea, todo, yo tal vez tengo una mirada muy personal de esto, de que todo esto requiere conducción política o está destinado a no funcionar. Ya sea que te esté gobernando la Libertad Avanza, el peronismo, Juntos por el Cambio, requiere de alguien que lo conduzca, de un equipo que lo conduzca, que marque el camino y que te convenza sobre ese camino. Y eso me parece que incluso culturalmente, en el 56% que vota Milei, cuando uno ve las encuestas, como la que hace poquito lanzó la consultora de escenarios y otras parecidas, hay gente que dice, bueno, sí, vamos a tener que ajustar. Gente que la va a pasar mal en el ajuste. O mismo, yo estoy muy mirando esto que hacen en los canales de noticias ahora, que los mobileros frenan gente en las estaciones de tren. Sí. Hay muchos votantes de Milei, laburante, que dice, bueno, sí, yo laburo, pero sé que me tengo que ajustar. Digo, ese apoyo no es un apoyo menor, porque culturalmente en la Argentina nunca agarpó la idea de ajuste, sino si no hubiese estado tan presente esa idea de que esto pianta votos. Ahora, una cosa es que eso pueda estar validado culturalmente por una cuestión de cómo se fue dando el desgaste de lo que venía transcurriendo en la Argentina políticamente, y otra cosa es que cualquier tipo de ajuste sea tolerado. Un ajuste de 5 puntos de PBI en un año es una barbaridad. O sea, no hay manera de explicarlo de otra forma. Corregir el dólar 118% en un día es fuertísimo. Digo, si no estás dispuesto a contener los efectos sobre los más vulnerables en ese marco, es complicado. Bueno, muy bien, Leandro, tenemos que ir redondeando ya con la entrevista. Te agradecemos un montón las cosas que fuimos charlando y las ideas que nos fuiste dando, que sirven para seguir pensando todo esto. Muchísimas gracias. A ustedes.